Vamos a empezar este día con una charla de Rocío Zambrana titulada Crítica según Marx, y seguiremos con Sandra Rodríguez, que nos presentará su investigación titulada Fabricando la clandestinidad, ignorancia estratégica y aborto en América Latina. Rocío Zambrana es profesora de filosofía de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, y realizó su doctorado en filosofía en la New School for Social Research. Sus temas de interés son las bases epistémicas e histórico-materiales de la modernidad capitalista y su orden social, racial y de género, específicamente desde el pensamiento y la praxis decolonial, particularmente en el contexto del capitalismo financiero en el Caribe. Es coeditora de la revista Hipatia y autora de los libros Hegel's Theory of Intelligibility y Deudas decoloniales, el caso de Puerto Rico, así como de una gran cantidad de artículos académicos. Sandra Rodríguez es profesora contratada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magistra en Geografía por la Universidad de Cambridge y coautora y autora de diversas publicaciones sobre propiedad de la tierra y sostenibilidad. Finalmente, tendremos un comentario por Pilar Cisaurre, personal docente de investigador de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Vale, muchas gracias. Saludos a todas y a todos. Es un placer estar aquí. Le agradezco al profesor Gianfranco Casuso por la invitación y por toda la logística. Y bueno, les quiero presentar un pequeño ensayo que tengo sobre la crítica de la economía política en Marx, cuál es el estatuto del método de una crítica a la economía política. Y bueno, no hay unos puntos de contacto directo con la cuestión sobre la propiedad, pero es algo que he trabajado mucho en el caso de Puerto Rico, que entonces, bueno, ojalá en la discusión pues tengamos, ¿verdad?, ocasión de hacer puntos de encuentro con los ensayos. Y también estoy activamente trabajando un libro nuevo sobre el complejo trata-plantación y el nacimiento del capitalismo desde el Caribe, desde el punto de vista del Caribe. Bueno, entonces hay unos puntos de contacto que puedo, bueno, elaborar un poco cuando pasemos a la discusión. ¿Cómo debemos entender el método de la crítica a la economía política en el capital? La pregunta es clave en la coyuntura actual. El método organiza el recuento de la relación entre el análisis económico de la lógica de la explotación, basado en una noción de fuerza de trabajo y el plusvalor, y el análisis histórico de la expropiación, presente en el texto mediante la noción de acumulación primitiva, en el centro de los debates del corpus de Marx hoy. Por ejemplo, Luxemburgo, Nancy Fraser, David Harvey leen la acumulación primitiva no solo como la historia, sino también como parte de la lógica económica del capital. Para alguien como Fraser, el fin de la expropiación es la incorporación a la estructura de la explotación. Stephanie Smallwood, Nick Nesbitt y Walter Johnson, por otro lado, centran la trata transatlántica y la esclavitud en las plantaciones del Nuevo Mundo para un recuento de la génesis y las actualizaciones de la creación y captura de valor más allá de la plusvalía. Para Smallwood, la crítica a la economía política en el capital requiere un análisis de la esclavitud como categoría económica y experiencia histórica que rinde cuentas de la creación de un mercado de la fuerza de trabajo asalariado en vez de forzado. Precisar la naturaleza del capital, requiere esclarecer la historia y operación de la mercantilización de la fuerza de trabajo inicialmente en el comercio con seres humanos que devendría en el mercado de fuerza de trabajo libre medular para la autovalorización del capital. Entonces, hay una sección de este trabajo que no voy a leer por tiempo, pero que tiene que ver con precisar este debate sobre si la crítica o la economía política está mejor trabajada en el análisis de la explotación, aunque sea desde el contexto de la acumulación primitiva, o si
bueno, se entiende mejor en términos de acumulación primitiva y, bueno, aquí está el robo de tierras, etc. Entonces yo quiero un poco como situar ese debate en términos de la crítica epistémica en Marx y en particular al positivismo al interior de la economía política del momento que Marx está escribiendo. Pero lo quiero hacer para revisitar precisamente dos diferentes ejemplos de una lectura de lo que es una crítica a la economía política en Marx hoy, una crítica normativa, y voy aquí a leer un poco el trabajo de mi gran amiga Karen In, y el otro, una crítica dialéctica, lo que yo voy a llamar dialéctica, en el trabajo de la historiadora Stephanie Smallwood sobre la esclavitud y la relación entre esclavitud y el capitalismo. Entonces, yo me voy a saltar esa parte, pero esa parte básicamente traza como para Marx no es un pensador normativo del corte kantiano que quizás se está leyendo mucho en algunos círculos de la Escuela de Teoría Crítica de la Frankfurt, y lo digo porque me parece que recaemos a un tipo de positivismo que él rechazó, de la diferencia entre el método y el dato histórico o el método y el fenómeno histórico. Marx es un pensador dialéctico a la Hegel, que, ¿verdad?, el método siempre está producido y desarrollado en base al fenómeno histórico. Entonces, pues quiero como correr estos debates contemporáneos en base a esa intuición en Marx. Bueno, voy a empezar con el trabajo de Karen In y la crítica normativa. Bueno, voy a leer parte de mi introducción, que tomaré dos interpretaciones del método del capital como paradigmáticas, ¿verdad? Por un lado, Smallwood enmarca el proyecto de una crítica a la economía política en términos de la mercantilización de y comercio con la fuerza de trabajo, clave para la autovalorización del capital, ya que esta y sola esta es constante y consistente oferta genera el plusvalor. Para Smallwood, la concepción de acumulación primitiva genera un sesgo conceptual e histórico, ofuscando que el conjunto trata-plantación son prototipos de la enajenación de la fuerza de trabajo violentamente coaccionada en vez de libre distintiva del capital. O sea que ella le va a hacer Smallwood incluso una crítica a la idea de acumulación primitiva. Entender la trata y la plantación como ya capitalistas requiere afirmar la presentación dialéctica distintiva del capital y explícitamente elaborada en la introducción de los Grundrisse. Entonces, por otro lado, Karen In lee el proyecto crítico en el capital como uno que cuenta con un fundamento normativo naturalista, basado en una versión del humanismo antropológico del joven Marx. Para In, Marx es consistentemente a lo largo de su corpus ofreciendo una versión de crítica normativa kantiana vía Hegel, en la cual especificar la naturaleza de la deshumanización del trabajador en la libre enajenación de la fuerza de trabajo requiere la noción de Gattungswesen que había desarrollado en 1844. Ella sitúa a Marx en relación con la noción de la lógica de Hegel, de la idea en la lógica de Hegel, ya que ella argumenta, como veremos, ¿verdad?, que está basada en la forma lógica de la vida. Ok, voy a explorar un poco esta versión en In. Recordemos que Marx abre el primer volumen del Capital con el capítulo sobre la mercancía, demostrando que la concepción de la economía política clásica está errada. Asume que las cosas son por naturaleza mercancías, por ende toma la forma de producción burguesa como natural. La mercancía no es por naturaleza una cosa, su naturaleza es ser una relación social. Esto se hace evidente cuando examinamos el trabajador como mercancía, el elemento medular de la forma de producción burguesa. Esto podría ser un argumento moral, pero ¿verdad?, tiene que ver con, nuevamente, la crítica a la epistemología positivista que está presente en el método de algunos economistas de su momento, ¿verdad? Bueno, Marx rechaza lo invariante como norma para la crítica y por ende la crítica como aquella actividad que requiere una norma que no sea parte de y por ende esté implicada en el mundo del capital. Él presenta un problema económico cuando argumenta que lo que se vende y compra en la contratación del trabajador no es algo estático, no es un objeto sin vida, sino inseparable de la existencia corporal del trabajador mismo.
que en la actividad del trabajador crea todo el valor y es ella misma invaluable, su única medida, el tiempo. Cierro cita. Como consideraré con mayor detenimiento en un momentito, el trabajador ofrece su fuerza de trabajo por un salario en el mercado laboral. La noción de fuerza de trabajo continúa la distinción entre valor de uso y valor de cambio, con la cual Marx explica la mercancía en las primeras páginas del Capital. Recordemos que el valor de uso corresponde a la utilidad de la mercancía en cuanto a la satisfacción de necesidades o deseos del usuario. El valor de cambio, en contraste, trasciende los elementos sensibles, no solo de la mercancía, sino del trabajo impregnado en esta. Está basado en un criterio, una norma que puede establecer lo común entre los objetos inconmensurables. El valor de cambio no deviene entonces del valor de uso como la ganancia, que no se debe confundir con el valor, no deviene del mero intercambio. Marx aclara que por fuerza de trabajo entendemos los conjuntos de facultades físicas y mentales que existen en la corporeidad, en la persona viva de un ser humano y que él pone en movimiento cuando produce valores de uso en cualquier índole. Cierro cita. Clave aquí es la noción de enajenación, proceso por el cual la fuerza de trabajo es apropiada por el capital. La misma rinde cuentas del hecho de que la fuerza de trabajo solo se efectiviza por medio de su exteriorización, ¿verdad? Solo en el trabajo. La fuerza de trabajo deviene en mercancía cuyo valor de uso posee la peculiar propiedad de ser fuente de valor, cuyo consumo efectivo mismo, pues, fuera objetivación de trabajo y por tanto creación de valor. Ese es Marx. El plusvalor solo se genera por aquella mercancía que crea valor en su mismo consumo y que por ende estimula la autovalorización del capital. La venta de fuerza de trabajo deviene un sueldo para la propia reproducción. La apropiación de esta fuerza vital por el capital a través de ajustar el sueldo mismo a lo mínimo necesario para la reproducción del trabajador, a la vez que se ajusta la organización del proceso de producción, específicamente el día laboral, para la mayor productividad, expresa la lógica de la explotación. Aunque ya para el 67 Marx ha dejado atrás la noción de Gattungswesen, y argumenta que permanece como eje central para la crítica en el Capital. Y recordemos que el trabajo enajenado en el 44 es un argumento acerca de cómo el capitalismo distorsiona el hecho de que los seres humanos producen como una especie y para la especie. Cuando Marx imagina la producción libre y humana en los manuscritos, Ing señala, habla de la apropiación real de la esencia humana por y para el hombre. Y habla sobre lo que, quizás sabemos muy bien, un naturalismo que es un humanismo, una apropiación de la apropiación del capital que nos devuelve, ¿verdad?, a nuestra relación metabólica con la naturaleza, no capturada por la lógica del capital. Negando el rechazo de la filosofía antropológica como un esencialismo o como demasiado indeterminado para proveer un fundamento normativo para la praxis, Ing se propone rescatar el proyecto del joven Marx en el Capital. Y ella escribe, si la enajenación es una condición objetiva, esta solo puede ser entendida como objetiva en el contexto del ser humano genérico y que en su actividad de trabajar, producir y consumir. Y ella apunta al prefacio del Capital, donde Marx escribe que el punto de vista como un proceso de historia natural, el desarrollo de la formación económico-social, y se da la tarea de rastrear lo que denomina unos juicios, aquí en términos kantianos, histórico-naturales que guían el proyecto de una crítica a la economía política. Y aquí es que ya va entonces a ir a la lógica de Hegel para entender un poco esa estructura del juicio. Decir que la idea está moldeada en la lógica de la vida para Ing, es decir, que cualquier experiencia posible no solo está fundamentada en la autoconciencia, sino en la estructura reflexiva de la vida misma. Hegel, según Ing, ha naturalizado el proyecto crítico de Kant, ¿verdad? Ese de las condiciones de posibilidad de la experiencia en la autoconciencia. Ing retiene el compromiso fundamentalmente kantiano, entendiendo la lógica de la vida como el fundamento de la normatividad en el corpus de Hegel. El problema entonces es uno de juicio, Urteilung, de la actividad de juzgar y nos acerca a lo que Hegel llamó, en continuidad con Kant, el concepto. En la actividad de juzgar, la objetividad es asegurada por la autoconciencia en su actividad de síntesis, de subsunción de una intuición bajo un concepto. Y para Hegel, escribe Ing, la universalidad de estos conceptos de la especie permite un contexto objetivo para la identificación y evaluación de los individuos, ¿verdad?
Entonces, un poco aquí el punto es que, ¿verdad? La crítica a la abstracción, a la reificación en Hegel es seminal para entender la crítica a la economía política en Marx. Marx modela, según ella, la noción de trabajo en base a la lógica del ser genérico, anidando el fin de una actividad libre y humana a la epistemología kantiana, o sea, la autoconciencia, pero aquí, ¿verdad?, en términos de conceptos de la especie. Los juicios establecen relaciones necesarias. Ella escribe lo que necesariamente los seres humanos son, los seres humanos tienen, los seres humanos hacen, ¿verdad? Los juicios, por ende, se refieren a la naturaleza de la especie en relación con su actividad en la historia natural de la especie. La vida toma múltiples formas, pero es libre cuando responde a sus límites materiales, a la forma de la vida en general. O sea que aquí entonces, ¿verdad?, es una cuestión del florecer del ser humano en términos de sus posibilidades y materiales. Disculpa. Ing desarrolla la noción de trabajo en este orden de ideas, ¿verdad? Y recalca que Marx argumenta que como productor de valores de uso, el trabajo es independiente de todas las formas sociales y las condiciones de existencia humana, etc. Y propone que el trabajo en Marx se debe entender como la acción intencional, aquí, ¿verdad? Citando a Hegel, aquella actividad estructurada por y no solo para el fin de la vida. Algo que es precisamente lo que está distorsionado por el fin de la acumulación. Entonces, es aquí que los juicios naturales, ¿verdad?, nos llaman la atención a las condiciones naturales, ¿verdad?, a los límites naturales en Marx, como por ejemplo los límites de la jornada laboral. Bueno, a mí me parece el trabajo de Ing absolutamente esencial y lo único que me preocupa, ¿verdad?, es que hay una separación entre esta idea de los juicios y del concepto y del método como una norma que nos deja juzgar, ¿verdad?, y los límites materiales que nos dejan juzgar en base a esos límites, pero que son en cierta manera de otro orden. Y aquí me preocupa, ¿verdad?, como las críticas que le hace a Habermas, Moishe Postone a Habermas, en el sentido precisamente de que hay una naturalización que entonces tergiversa el método en Marx, que precisamente es un método que no quiere reificar ningún tipo de naturalización, ¿verdad?, del humano, ¿verdad?, porque nos aleja de un recuento histórico del devenir del capital. Bueno, pasando ahora a Stephanie Smallwood, ella argumenta que es necesario centrar la trata transatlántica en la crítica de la economía política en el capital. La sección sobre acumulación primitiva ha generado mucha atención, pero esta, ella argumenta, ofusca el rol medular de la esclavitud como categoría económica y como experiencia histórica en el devenir del mundo del capital. La esclavitud es ilegible para Marx, sostiene Smallwood, no como un recuento de la creación del trabajador como mercancía, sino como laboratorio de y para la lógica de autovalorización del capital sin límites a través de la mercantilización de y comercio con la fuerza de trabajo. Esta brecha epistémica en Marx no deja percibir la transformación de la enajenación violentamente coaccionada a una libre por venta que establece el complejo trataplantación como capitalismo esclavista colonial. Recordemos que la noción de acumulación primitiva del capital rinde cuentas de la historia de la creación del trabajador mediante un proceso de liberación. Marx escribe que los trabajadores están libres, desembarazados de esos medios de producción y tienen la libertad para vender su fuerza de trabajo en el mercado laboral, de una manera muy irónica, ¿verdad? Este proceso, según Marx, se puede rastrear no solo al cercado de los comunes ingleses, sino también, como él dice, descubrimiento de las comarcas auríferas y argentíferas en América, el exterminio, esclavización y soterramiento en las minas de la población aborigen, en la conquista y el saqueo de las Indias orientales, la transformación de África en un coto reservado para la caza comercial de pieles negras, y Rosita.
También en este contexto, él añade que a la par que se implantaba en Inglaterra la esclavitud infantil, la industria algodonera servía de acicate para convertir la economía esclavista más o menos patriarcal en los Estados Unidos en un sistema comercial de explotación. En general, la esclavitud encubierta de los obreros asalariados en Europa exigía como pedestal la esclavitud sans phrase en el Nuevo Mundo. Cierro cita. En estos famosos pasajes, ¿verdad?, se sugiere en la literatura, Marx propone que la trata transatlántica y las plantaciones del Nuevo Mundo son la antesala, son la antesala del mundo del capital o la condición de posibilidad de su emergencia y de las riquezas del mundo burgués de la Europa del siglo XIX, o parte de la continua desposesión del capital y a través de los procesos como lo que hoy llamaríamos privatización. Esta lectura ignora que el mismo Marx argumentó que la esclavitud es una categoría económica de la mayor importancia, pero aún así no le dedicó la exposición que corresponde. El esclavo africano, Small escribe, no aparece y no podría aparecer como un protagonista central en el recuento del Capital de Marx. Que Marx no haya prohibido el análisis detenido de la esclavitud en relación con el mundo del capital, ni en el Capital, ni en otros escritos, es sintomático de un sesgo metodológico que genera una omisión histórica. En su empeño de analizar en la lógica del plusvalor, Marx define el trabajo con tanta precisión histórica que excluye un análisis de su devenir histórico, reduciendo toda modalidad de trabajo a la fábrica europea del siglo XIX, por ende reificándola. Entonces recordemos que en los Grundrisse Marx argumenta que es desde el punto de vista de la economía burguesa la más avanzada que se puede comprender el devenir histórico del capital. O sea que aquí hay también otra crítica a la filosofía de la historia marxista o en Marx. Ahora, Smallwood desarrolla su análisis en torno a las nociones de fuerza de trabajo y de enajenación. Recordemos que como mercancía lo que el trabajador vende por un sueldo en el mercado laboral es su fuerza de trabajo y este intercambio tiene varias condiciones, ella recalca. Todas tienen que ver con la libertad. Smallwood explica que según Marx la presencia de la fuerza de trabajo en el mercado como mercancía requiere que se venda como mercancía por su poseedor, que el poseedor tenga completa posesión de ella, que las partes sean jurídicamente iguales y que debido a que la autovalorización del capital es un movimiento sin límites, la fuerza de trabajo regrese una y otra vez al mercado y por ende que solo se venda por un tiempo limitado. De hecho, si se vende en su totalidad, es de una vez por todas, el trabajador se transforma de hombre libre en esclavo. De poseedor de mercancía en simple mercancía, en las palabras de Marx. Y aquí tenemos el axioma central de Marx. Ella escribe: el capital en su autovalorización sin fin requiere no solo la fuerza de trabajo, pero que ésta se convierte en una mercancía. Este movimiento sin fin requiere más aún que esta mercancía aparezca en el mercado con consistencia y en abundancia por la actividad misma de la persona libre en cual reside. Esto, nos recuerda Smallwood, es lo que Marx llamó enajenación por medio de la venta. El ser humano deviene mercancía entonces solo cuando trafica libremente con su propia fuerza de trabajo. Para Marx, la persona esclavizada ha sido completamente mercantilizada pero está, según Marx, por fuera de la relación del capital. Las condiciones de enajenación por venta en el contexto del trabajo asalariado funcionan como heurísticas para entender cómo Marx entiende el complejo trata-plantación como aquello no solo anterior a o condición de posibilidad de la relación del capital, sirve más bien para precisar el complejo trata-plantación como prototipo de la explotación en el contexto industrial y a su vez como modalidad de trabajo no asalariado que persiste en cuanto es endémica a la lógica del capital. Para Smallwood, el retorno libre, consistente y constante de la fuerza de trabajo al mercado laboral es una transformación de la presencia violentamente coaccionada, consistente y reabastecida de la fuerza de trabajo en el circuito de producción y circulación esclavista. La primera es libre ofrecida por su poseedor, aun cuando sea presionada por el ejército industrial de reserva. La segunda es radicalmente forzada, reemplazada a través de tecnologías de terror, captura, esclavización y su regulación.
El reemplazo implicaba la necesidad de la trata, o se calculaba el término de la vida del captivo esclavizado como se calculaba el costo del desgaste de los medios de producción, o implicaba tecnologías jurídicas punitivas y sociales que obligarían a la reproducción de la población esclavizada. Estas son tecnologías de enajenación radicalmente distintas, pero implicadas, y ese es el punto de Smallwood. Y ambas juntas expresan el devenir histórico del capital. Además, ella señala, la omisión histórica de Marx resulta en una noción de esclavitud y de organización del trabajo en las plantaciones del Nuevo Mundo. Y creo que estoy quizás, no sé cuánto tiempo tengo, sí, debo terminar, ya estoy terminando. Pero Marx habla sobre las plantaciones del Nuevo Mundo como la esclavitud en las plantaciones del Nuevo Mundo como algo patriarcal. Esa es la palabra que él usa. Y lo usa para decir que era menos malo que la explotación en el contexto industrial, ¿verdad? Porque la infinitud, como la lógica infinita que hay en el contexto de la explotación, hace parecer menos malo, ¿verdad?, el contexto de la esclavitud en las plantaciones. Bueno, como categoría económica y experiencia histórica, la esclavitud es ilegible para Marx, argumenta ella. La novedad de la esclavitud es ilegible, distorsionando su análisis económico e histórico del capital. La trata africana, ella escribe, fue un recurso inexhaustible de riquezas por el Estado, como indicaban los promotores de la esclavitud en el siglo XVIII. Y añade, cito, el sistema que alimentó fue el laboratorio original en el que los propietarios del dinero realizaron por primera vez e innovaron la producción de plusvalía mediante la enajenación continua de la fuerza de trabajo en el mercado, en suplir, cierro cita, en suplir su necesidad de fuerza de trabajo sin límites a través de la trata, ¿verdad? Y además organizar la producción moderadamente mecanizada y altamente burocrática basada en el cálculo económico con vistas a un mercado transatlántico. Esta novedad es el nacimiento del capital. O sea, que la esclavitud no está fuera de la relación del capital, sino lo fundamenta y lo sostiene. Y voy a leer una cita un poco larga y con esto termino, de Smallwood, ¿verdad? Que me parece medular. El sistema esclavista del Atlántico colonial fue uno que se perpetuó a sí mismo. Un sistema de producción de plusvalor impulsado por la mercantilización de la fuerza de trabajo en el mercado. Innovó esto por lo que llamó la enajenación del trabajo por coerción y lo hizo antes de la innovación europea de lo que Marx llamó la innovación de la fuerza de trabajo por venta. Mi punto no es aplanar, esta es ella, o disolver la distinción entre estas dos formas. Sin embargo, en lo que insisto es que al caracterizar el sistema esclavista colonial como uno cuyo objetivo principal era una acumulación agregada, que era primitiva en el sentido de estar fuera o externo al tiempo y el lugar del capitalismo en el norte de Europa del siglo XIX, la acumulación primitiva de Marx oculta más que revela. Al atribuir a la esclavitud colonial únicamente la acumulación agregada de capital inicial, el concepto de acumulación colonial únicamente la acumulación agregada del capital inicial, el concepto de acumulación primitiva enmascara sin investigar y sin teorizar la forma en que la esclavitud colonial produjo esa riqueza, mientras la innovación en la expropiación de la fuerza de trabajo borra la escala de la esclavitud colonial, distorsiona su cronología y excluye la expropiación burocrática del trabajo por medio de la violencia desarrollada a lo largo de 3 siglos antes del giro de la esclavitud estadounidense hacia la producción del algodón. Cierro cita. Ella no ofrece una crítica normativa para corregir el recuento del capital. Su crítica a Marx tampoco tiene que ver con una filosofía de la historia que afirma el mundo burgués como avanzado y como clave para la lectura de la historia en general. Ella examina la transformación de la enajenación por coerción y la enajenación por venta en relación con el método dialéctico presente en la introducción a la Grundrisse. En ese texto, Marx examina la relación dialéctica entre la producción, distribución, intercambio y consumo. Lo hace no con el modelo de juicio kantiano vía la noción de la lógica de la vida en Hegel, como lo vimos en el trabajo buenísimo de Karenin, sino como el modelo del silogismo que Hegel argumenta resuelve el dualismo latente en el juicio. Esto, una conversación interna entre 2 personas que escribieron sobre la lógica de Hegel.
y que fuimos a escuela graduada juntas. El silogismo ofrece una noción de totalidad dialéctica en la cual cada elemento está implicado en el otro. La negatividad de la forma, ¿verdad?, indica la necesidad del contenido. En la lógica, Hegel pasa de una noción atomista del concepto. Bueno, voy a saltar eso. En la nota metodológica de los Grundrisse, Marx expone la relación dialéctica entre la producción, distribución, intercambio y consumo, demostrando que cada una está implicada en la otra. O sea, una estructura de una totalidad silogística en vez de un juicio kantiano que tiene concepto y intuición por separado, ¿verdad? Sugiere que así se establece la historicidad del modo de producción burguesa. Como hemos visto, en cuanto al trabajador como mercancía, la realización de la fuerza de trabajo es a la vez su consumo, pero uno que, dada la relación salarial, es su intercambio, etc. Siguiendo a Marx, Smallwood no apela a una norma no complícita con el mundo del capital para precisar que el consumo implicado en la valorización del trabajo del trabajador y de la persona esclavizada es radicalmente distinto. Que el intercambio implicado en la permanencia de fuerza de trabajo en el caso del trabajador y en el caso de la persona esclavizada es radicalmente distinta. Que la distribución de riquezas generadas por el plusvalor en el caso del trabajador y el de la persona esclavizada es radicalmente distinta. Y que todas representan modalidades de violencia económica que sostienen la autovalorización del capital. Esta dialéctica permite precisar la génesis y la operación del capital en su devenir histórico y no como un hecho histórico, posibilitando trazar cómo la mercancía contiene la historia de las formas de vincular la producción, distribución, intercambio y consumo que genera plusvalor desde el complejo trata-plantación hasta el día de hoy. A diferencia de Marx, entonces, Smallwood examina la mercancía en su devenir histórico y no solo como la relación social indexada a un momento histórico que determina cómo se construye el recuento. Entonces, nada, para cerrar, un poco lo que me interesa aquí, ¿verdad?, es esos silencios que se generan cuando hay como un giro en la metodología de una crítica de economía política, que aunque hable sobre socialidad y hable sobre nuestros límites naturales, como que no es fiel al mismo Marx, y que hay que pues, separarse de él también, pero a esa idea de que es el devenir histórico mismo que tiene como un imperativo para cómo lo teorizamos o lo entendemos y cómo entonces lo intervenimos para desmantelar esta máquina de muerte. Gracias. Perdón, ya yo di 2 clases esta mañana por Zoom y tengo la voz, así que disculpen, pero espero que fue entendible. Sí, muchas gracias, Rocío. Ahora pasamos a la presentación de Sandra Rodríguez. Bueno, buenos días con todos. Gracias también a Gianfranco por la invitación a participar de este evento y gracias a Rocío y a Pilar por compartir esta mesa. Bueno, voy a hacer un salto quizá que parezca un poco grande a hablar de aborto después de la ponencia de Rocío, pero creo que pueden surgir algunas conversaciones interesantes de la mesa si vinculamos la ponencia que voy a exponer ahora para pensar en temas de poder y resistencia a partir de un caso empírico, ¿no? Del estudio de un caso empírico. Bueno, esta investigación está basada en una investigación más grande sobre movilidades e inmovilidades de aborto en América Latina que trabajamos con Cordelia Freeman desde el 2020. Y en particular, la presentación que voy a dar hoy día parte de pensar o intentar resolver una paradoja que en realidad es una paradoja si la desnaturalizamos, ¿no? Creo que las personas que estamos acá y las personas que viven en América Latina son conscientes de que en la mayoría de nuestros países el aborto es un crimen y está criminalizado, es ilegal. Sin embargo, es una práctica bastante común.
En específico, para esta ponencia nos basamos en los casos de México y Perú. Y de hecho, y lo vamos a ver más adelante en la argumentación, elaborar estadísticas sobre aborto en América Latina es bastante desafiante por su condición clandestina, pero según datos del 2006, tanto para Perú como para México, en Perú se realizan aproximadamente 370.000 abortos cada año y casi 1 millón en México. Y una cifra interesante de México es que se realizan más o menos 44 abortos por cada 100 nacidos vivos. Y esto para pintar un poco, y en realidad creo que nos bastaría en el pasado abrir periódicos, en la actualidad hacer una rápida búsqueda de Google o pasear por las calles de Lima y ver este tipo de anuncios que publicitan el aborto bajo el eufemismo del atraso menstrual para darse cuenta de que esta es una práctica bastante difundida y que ocurre en las narices de todos, digamos. Y de hecho vale la pena detenerse aquí un poco en la definición de la clandestinidad, como aquello que evoca lo que está escondido, encubierto, que ocurre en las sombras, pero que no es necesariamente completamente invisible. Y es a partir de esta identificación de esta paradoja que intentamos pensar qué es lo que sostiene la idea de que una práctica sea un secreto a voces, que es en sí una cosa que es un oxímoron, ¿no? Como una contradicción en sí misma. Y después de intentamos, digamos, resolver esta paradoja apelando a un concepto en particular que es el de ignorancia estratégica, para argumentar cómo es que se está sosteniendo este paisaje clandestino, este paisaje de la clandestinidad. Por un lado, y ahorita a lo largo de esta ponencia voy a desarrollar esta idea, la ignorancia estratégica mantiene por un lado el aborto como un acto ilegal y clandestino, pero al mismo tiempo va a proveer las condiciones para que esos abortos puedan darse en la práctica, mientras se mantienen en secreto. Voy a hablar de un triángulo de interacciones entre 3 tipos de actor: el Estado, las proveedoras de aborto y los individuos que buscan aborto o las mujeres que buscan abortar. Y una idea interesante que puedo ir adelantando desde ahora es que estos 3 tipos de actores hacen uso de distintas estrategias de ignorancia que juegan en tándem y resultando en lo que la profesora Salwa Ismail habla del entrampamiento mutuo de gobernantes y gobernados. Bueno, como ya adelanté, esta investigación está basada en Perú y México y trabajamos con 3 tipos de actores. Quizá solamente para remarcar, y para los que no son de Perú, el aborto continúa siendo ilegal en Perú, a excepción del aborto terapéutico, según lo que está establecido en el Código Penal desde 1924, pero en la práctica hay muchísimas barreras para acceder al aborto terapéutico. Y en México, recientemente, en septiembre de este año, la Suprema Corte de Justicia ha despenalizado el aborto a nivel federal, lo que significa que se está obligando a que las entidades de salud lo atiendan, pero digamos, esto va a tomar un tiempo para que se pueda dar en la práctica. Y bueno, quizás solamente algunos apuntes sobre el concepto de ignorancia estratégica. El estudio de la ignorancia es un campo interdisciplinar en realidad, pero ha sido, una de las disciplinas que más lo ha explorado es la sociología, y Linda McCoy tiene varias publicaciones y es básicamente en el trabajo de ella desde donde estamos rescatando la definición de ignorancia estratégica. Y bueno, es un campo interdisciplinar que se ha desarrollado más o menos desde los 90s, y de hecho uno de los libros base de los estudios de la ignorancia es el de agnotología, de los historiadores de la ciencia de Robert Proctor y Linda Schieblinger. Y en sus inicios la ignorancia es estudiada
en estos campos específicos en donde es movilizada por ciertos actores para evadir responsabilidades, digamos, de una manera nefasta, con resultados muchas veces nefastos, ¿no? Y de hecho Robert Proctor se concentra, por ejemplo, en cómo la ignorancia es movilizada por las empresas tabaqueras y digamos cómo se termina movilizando la ignorancia para ocultar los efectos en la salud del consumo de tabaco. Sin embargo, en los últimos años la ignorancia también ha sido empezar utilizada en sus efectos emancipadores, es decir, cómo puede ser utilizada por distintos tipos de actores, entre comillas, débiles, para lograr acceder, en el caso, por ejemplo, que vemos nosotras, para lograr acceder al aborto. En todo caso, la idea principal que establecer aquí es que la ignorancia no es una simple ausencia de conocimiento, y que no debe pensarse como un antónimo de conocimiento, sino que es un recurso activo y que muchas veces, y que también como voy a exponer más adelante, ignorancia y conocimiento son construidas están construidas en tándem y son desplegadas de manera muy entrelazada e imbricada entre sí. La definición, como les decía, de ignorancia estratégica que trabajamos es la de Linda McCoy, y que lo entiende como la habilidad de explotar el no saber en un determinado contexto a fin de ganar más poder y recursos. Hay algunos pocos estudios que han trabajado el tema de ignorancia y aborto. Está el de Linda Schevinger, por ejemplo, que analiza cómo el peacock flower, que fue comercializada en épocas coloniales de colonias europeas a Europa, era utilizada en sus contextos de origen como un abortivo, pero este conocimiento en particular de la planta como abortivo no logra viajar a Europa. Y bueno, Jessica Marcotte, que también analiza la ignorancia, cómo la ignorancia es movilizada, y ella hace uso de una idea interesante a la que volvemos también nosotras, que es cómo las mujeres logran secuestrar cierto conocimiento para asegurar su autonomía reproductiva, es decir, cómo las mujeres ocultan ciertos conocimientos, en este caso, por ejemplo, de cómo abortar frente a sus parejas, sus redes sociales o frente a los médicos, para más bien asegurar la reproducción de ese conocimiento y que pueda llegar. El enfoque que nosotras utilizamos es intentar, digamos, analizar de manera conjunta varios tipos de actor, y por eso hablamos de que utilizamos un enfoque multiactor y en distintos tipos de escalas para analizar cómo la ignorancia puede ser utilizada o esgrimida de manera simultánea como espada y como escudo. Entonces, bueno, en lo que viene voy a hablar de estos tres tipos de actor. Y voy a empezar con el Estado. La idea más importante a establecer aquí es que para el Estado, la ignorancia estratégica es parte central de una racionalidad de gobierno. Es decir, que se mantiene porque cumple una función específica, que es la de mantener al aborto en la percepción pública, por lo menos, o en la forma en la que el Estado delinea el aborto como un problema a gestionar, de mantenerlo como una anomalía. La clandestinidad, como he dicho, vuelve muy difícil que se genere conocimiento sobre el aborto, y lo que nosotras observamos es que hay un intento en realidad de prevenir deliberadamente la emergencia de un conocimiento o un cuerpo de conocimiento sobre el aborto a fin de volverlo incognoscible. De esta manera es más fácil, y digamos, o el Estado crea ciertas anteojeras que lo blindan de comprender cuáles son los graves problemas de salud que se generan a partir de la clandestinidad. Esta imposibilidad de conocer el aborto o los efectos que genera en la salud o en la mortalidad de las mujeres termina delineando, como decía, al aborto como un problema de gobierno en específico que pertenece a una forma de reaccionar, una forma de gobernar que
pertenece al ámbito del control y la persecución, y no al ámbito del diseño de políticas públicas o políticas de salud pública. Entonces se mantiene esta idea de que el aborto está asociado o mejor dicho, el Estado termina desplazando su responsabilidad en el asunto, volviendo al aborto como un problema de individuos, específicamente de mujeres malas o desviadas, y de esa manera termina liberándose de su responsabilidad. Hay aquí también un dato interesante sobre los datos sobre la persecución legal del aborto, que podría decirse que son números bajos. De hecho, en la última década en Perú más o menos son 570 las mujeres que han sido criminalizadas. En México, entre el 2006 y el 2017 fueron 3.568, que en términos relativos también es un número bastante bajo. Y lo que nosotros argumentamos sobre estos bajos números, los bajos números de la persecución, tiene que ver con, digamos que cumplen una doble utilidad. Por un lado, sí son bastante útiles y eficaces, digamos, en generar una cultura de miedo, en donde la sanción es administrada por los efectos de la ausencia del Estado antes que por su presencia. Y esto tiene que ver con otras reflexiones que he hecho en otras investigaciones sobre el aborto, o para pensar cómo se gobierna este tema en este país, por ejemplo, y que tenían que ver con esta reflexión de si son tan pocos los casos que son criminalizados, si son tan pocos los casos de aborto criminalizados, si estamos hablando de una ineficacia de la ley. Y la reflexión o la conclusión a la que he llegado es más bien que en realidad es a través de esta supuesta, digamos, es en esta cultura del miedo y en la fabricación de la clandestinidad a partir de donde la ley muestra su real eficacia. Es decir, no en lo que está escrito en la ley, sino en la generación de una sanción que pasa por fuera de la ley. Y acá quería... Sí, bueno, y por otro lado, este bajo número de persecución tiene otra utilidad, que justamente al mantener este número bajo, cumple o mantiene esta ilusión de cierta eficacia del aparato burocrático, es decir, logra reforzar la idea del aborto como un problema de gobierno que pertenece, como decía, al ámbito del control de estas mujeres desviadas y malas que cometen crímenes, y en ese sentido asegura la reproducción de ese mismo aparato burocrático. Bueno, otra estrategia que es desplegada por el Estado tiene que ver con una producción activa de la ambigüedad o la confusión. Y aquí también, bueno, y esto es algo que he trabajado para otros temas que en realidad tienen que ver con contaminación ambiental, que también funciona bastante bien utilizar el marco de la ignorancia estratégica. Pero digamos, no hacer esta equivalencia entre ignorancia y ausencia de conocimiento y ponernos a pensar cómo la ignorancia puede mantenerse o ser reforzada a partir de escenarios de confusión y duda. Y esto puede verse bastante claramente en cómo el aborto terapéutico es tratado en el Perú. Y de hecho, en los últimos años están habiendo bastantes casos en las noticias sobre intentos de acceder al aborto terapéutico, que se está ampliando un poquito el acceso, pero en realidad a partir de, digamos, es muy costoso ampliar el acceso porque tiene que hacerse mucha presión pública para que se logre. Y en la mayoría de los casos que llegan a las noticias, porque por ejemplo es el caso de esta última noticia que pasó en Cajamarca recientemente, donde una menor de edad o la familia de la menor intenta acceder al aborto terapéutico, pero
funcionarias del Ministerio de la Mujer, lo que intentan más bien desalentar que se dé el aborto terapéutico y argumentando que el aborto es un delito. Entonces, digamos, hay una generación de esta confusión sobre cuál en realidad es el estado del aborto terapéutico en el Perú. Hay una confusión sobre, o se crea, digamos, esta confusión de cuáles podrían ser los caminos para acceder al aborto terapéutico a fin de impedir su acceso. Y bueno, esta forma o esta ceguera voluntariosa producida por el Estado y tiene un resultado irónico que vuelve al Estado incapaz de comprender el mundo que él mismo ha contribuido a crear. Y en esta reflexión, digamos, nos sirve a nosotros para dar un salto a analizar las estrategias de las proveedoras y de las mujeres que acceden al aborto, porque es en las grietas de esos mecanismos de control en donde van a florecer, digamos, métodos alternativos para acceder al aborto. Entonces, en lo que queda voy a hablar de las estrategias utilizadas por las proveedoras de aborto, que a grandes rasgos estamos hablando de 3 tipos de proveedoras que la estamos entendiendo como un solo tipo de actor, pero bueno, en varios países de América Latina tienes proveedoras de salud que pueden trabajar en servicios públicos o privados dando abortos a través de aspiraciones manual endouterina. Tienes también las acompañantes que acompañan abortos con pastillas y están también otro tipo de acompañantes o activistas que solamente dan información. Entonces esos son los 3 tipos de proveedoras que estamos analizando. Y acá hay algo interesante y parto con una cita de una de estas proveedoras cuando le preguntamos cuál ha sido la estrategia que ella utilizó, digamos, para poder hacer abortos en un país en donde es ilegal. Y ella nos dice, bueno, aunque me da rabia decirlo, una de las estrategias que hemos usado ha sido el silencio. Y esto nos lleva a pensar en que las proveedoras lidian con una paradoja fundamental en su trabajo, que dado el contexto de criminalización y persecución, es necesario para ellas mantenerse en secreto y mantener la privacidad de su práctica, pero al mismo tiempo, para poder ampliar el acceso al aborto, tiene que saberse que ellas lo proveen. Es decir, tienen que ser simultáneamente conocidas y desconocidas y habitar en esta especie de cosa paradójica y contradictoria de que su práctica se vuelve un secreto a voces. De hecho, acá, por ejemplo, en Lima, es un secreto a voces que se realizan abortos en la avenida Alfonso Ugarte. Es un secreto a voces también en muchas provincias de Perú, los centros clínicos específicos en donde se proveen abortos. Y bueno, esta paradoja fundamental que define el trabajo de las proveedoras, argumentamos que logra ser mantenida o ellas logran navegar en esta paradoja de su práctica a través de 2 tipos de estrategias que tienen que ver con el encubrimiento y la supresión o borramiento de información. Y es interesante, y esto se conecta con lo último que dije en la sección de Estado, que estas estrategias, a la forma en la que ellas las despliegan o hacen uso de ellas, están basadas en un conocimiento muy detallado de la ley, es decir, y de las grietas en donde ellas se pueden insertar en esa ley para ampliar el acceso al aborto de manera clandestina. Y en la circulación simultánea de ignorancia y conocimiento. Y bueno, esto tiene otras... esto es bastante interesante, bueno, a mí me parece bastante interesante esta idea de la circulación simultánea de conocimiento e ignorancia, que además tiene un efecto en definir de una manera muy particular lo que consideramos o lo que pensamos como esfera pública. Ahorita voy a hablar de eso. Y en ese sentido, las proveedoras construyen una ignorancia parcial y hacen este trabajo medio de artesanas de construir una especie de claroscuro, de qué se mantiene a la luz, qué está a la sombra.
bueno, la idea de que esculpen entonces qué es lo que se revela, qué es lo que se continúa ocultando, y eso nos da esta idea de que se está construyendo una esfera pública muy peculiar. Las estrategias de encubrimiento, y aquí, bueno, les puedo ir contando un poco, más o menos, nosotras hablamos de dos tipos de estrategias de encubrimiento. Y en realidad, cuando uno observa el accionar de las proveedoras, obviamente están muy emparentadas con otro tipo de grupos ilegales o informales, que también utilizan estrategias similares, ¿no? Una de ellas es un uso muy cuidadoso del lenguaje. Entonces, por ejemplo, las activistas que dan información sobre aborto se basan en que, si bien la ley prohíbe que hayan abortos en el Perú, no prohíbe dar información al respecto. Y, digamos, para entender cómo se terminan insertando en esas grietas. Y lo que van a hacer es dar información de una forma que sea que no se puede interpretar que ellas están haciendo o apología al aborto o intentando convencer a una mujer que aborte. Entonces dan información en tercera persona y son bastante cuidadosas en decir, en realidad es la Organización Mundial de la Salud la que recomienda esto. Y lo otro es que utilizan códigos o eufemismos, ¿no? Entonces, en varios grupos de Facebook, por ejemplo, hay grupos de Facebook en muchos países. Hay uno muy grande en Perú que se llama Aborto Legal Perú, en donde la forma de referirse a las pastillas de misoprostol, que son pastillas abortivas o utilizadas para abortar, es decir, llamarlas como caramelos, o las chicas van a decir necesito ir a misa, como alguien tiene información, para referirse a que necesitan conseguir misoprostol. Y la otra estrategia para encubrir es performar una ignorancia pretendida, ¿no? O fingir ignorancia, mejor dicho, en el caso que tengan que enfrentarse a las autoridades, las proveedoras. Y esto lo vamos a ver a más detalle en la siguiente sección, que no solamente se entrenan ellas para fingir esta ignorancia, en el caso, por ejemplo, que hayan allanamientos a sus clínicas o sean entrevistadas o les armen juicios, sino que también entrenan a sus pacientes. En el caso que, por ejemplo, tuviesen que llegar a un hospital por una emergencia, van a entrenarlas para fingir ignorancia. Y bueno, la otra estrategia es la supresión de evidencia, que básicamente funciona a partir de eliminar evidencia o falsificarla. Y en la falsificación me gustaría detenerme porque, por ejemplo, las proveedoras de salud que tienen prácticas privadas y donde realizan abortos, no es que cuando una mujer va a atenderse no la registren, la tienen que registrar, le crean una historia clínica, pero es súper importante no mencionar obviamente que se ha hecho un aborto, sino que ha sido atendida para otro servicio, como por ejemplo, no sé, colocarse una T de cobre o una cosa así. Y eso también es interesante porque ese registro oficial las termina salvando de la persecución, ¿no? Y bueno, como decía, hay esta idea entonces de que para las activistas, más que para las activistas que difunden información, en realidad más que para las proveedoras, es bastante importante hallar las formas en las que puedas hacer circular conocimiento para que pueda llegar a ciertas mujeres, mientras al mismo tiempo estás fabricando la ignorancia de tu práctica frente a las autoridades que podrían ponerte en riesgo. Y bueno, finalmente voy a hablar de las estrategias que utilizan las mujeres para poder acceder a abortos en la clandestinidad. Y para las mujeres que intentan abortar, también es clave que su práctica pueda ser mantenida en secreto o que sea privada, pero a diferencia de las proveedoras no tienen que lidiar con esta paradoja de que sea un secreto público.
la mayoría de veces el aborto se va a mantener como un secreto para ellas o solamente lo van a compartir entre redes muy, muy cercanas o personas que las puedan ayudar. Entonces, la estrategia básica que van a desarrollar es el encubrimiento, ¿no? Y el encubrimiento no solo a través de silenciar lo que han hecho, sino también de esta construcción deliberada, de esta ignorancia fingida o de escenarios de ambigüedad. Y aquí hablamos nosotras de que las mujeres terminan construyendo estos como teatros de ignorancia, ¿no? Que es un cuidadoso juego en donde ellas no necesariamente ocultan la verdad, pero tampoco la revelan. Y bueno, estas estrategias se terminan se formulan, digamos, porque son esta válvula de escape en donde las mujeres pueden expandir su acceso a derechos reproductivos, ¿no? Y en ese sentido cumplen un rol fundamental en reclamar la agencia del sujeto reproductivo. Bueno, este encubrimiento hay que encubrir, digamos, encubrir el embarazo muchas veces y encubrir la interrupción del embarazo frente a 3 tipos de actores. Personas de tu red social, las personas que venden las pastillas y personal de salud en caso de que termines con una emergencia y tengas que llegar al hospital. En el primer caso, aquí me gustaría contarles, por ejemplo, una de las entrevistas que hicimos. Esta mujer estaba embarazada, no quería revelar el embarazo a su pareja porque sabía que podía impedir que ella aborte. Entonces lo que hizo fue pedirle a una amiga que la ayudara a abortar. Intentaron hacerlo con pastillas, no funcionó y tenían entonces que, digamos, ya se ponía la cosa más complicada y tenían que contárselo al esposo de alguna manera, pero lo que hicieron fue construir, digamos, este teatro bastante interesante. Es uno de los casos que más interesantes me ha parecido de los que conozco, que en complicidad con un obstetra de la posta de salud van con el esposo a pasar consulta y el obstetra de la posta de salud le dice, bueno, tu embarazo está muerto, vas a tener que hacer una interrupción porque, bueno, no se puede continuar. E incluso este obstetra le da a la pareja el dato de dónde podían hacerse un aborto ya no con pastillas, sino con aspiración manual endouterina. Y de esta manera la mujer, y haciendo referencia a lo que decía antes, en ese sentido ella no tiene que revelar la verdad de lo que ha ocurrido, pero tampoco le está ocultando del todo a su pareja. En ese sentido, lo que se termina haciendo, digamos, es crear este teatro de ignorancia para poder movilizar el apoyo de algunas personas de tu red social mientras evitas al mismo tiempo el daño de otros. En el segundo caso de cómo se diseñan estas estrategias de encubrimiento frente a las personas que venden misoprostol en las farmacias, aquí, por ejemplo, una estrategia interesante de varias activistas es mandar a hombres mayores a que compren las pastillas. Y el misoprostol, para quienes no conocen aquí, es utilizado para tratar úlceras. Y es precisamente esa doble vida de la pastilla lo que permite que pueda ser vendido en las farmacias. Entonces, lo que se hace por parte de varias activistas es mandar a mujeres mayores o estos, lo que le llaman como viejitos ulcerosos, que si se presentan en las farmacias no van a levantar sospecha del personal que te está vendiendo, o en el caso que levantaran esa sospecha, el personal de la farmacia no se puede negar a venderte. Esta movilización de la ignorancia en el caso de este encuentro en las farmacias requiere muchas veces de que los farmacéuticos mismos entren en el juego y, digamos, se hagan de la vista gorda, no siempre por motivos altruísticos, muchas veces porque te quieren vender el misoprostol muchas veces sobrevalorado,
Y, por ejemplo, teníamos el caso de una activista en Arequipa que lo que hacía era utilizar una misma receta médica, que la utiliza hace 2 años para ir a una farmacia, que te presenta cierta formalidad, ¿no? Estás presentando una receta médica para comprar misoprostol, pero que sabes que no tiene validez, pero bueno, ya, como lo dejas pasar como farmacéutico y vendes el misoprostol. Y por último, el encubrimiento frente al personal médico en el caso que tengas una emergencia de salud y llegues a un hospital a tratar una emergencia. Aquí es muy importante la idea de cómo se utilizan ciertos guiones de ignorancia, ¿no? En el sentido de que si una mujer llega con una emergencia tiene que o fingir que no sabía que estaba embarazada o que ha sido un aborto espontáneo. Y muchas veces son entrenadas por las mismas activistas o proveedoras para que logren, digamos, saber cómo mostrarse, saber cómo presentarse como alguien que no sabe lo que le ha ocurrido. En el caso tanto de las proveedoras como de las mujeres que acceden al aborto, entonces estamos hablando de un potencial emancipador de la ignorancia, ¿no? En este caso es una forma subalterna del poder que niega el acceso a la verdad o al menos a una confesión. Entonces, bueno, a lo largo de esta ponencia he presentado distintas estrategias de ignorancia movilizadas por 3 tipos de actores, el Estado, las proveedoras y las mujeres que buscan abortar, y intentando relacionarlas entre sí, ¿no? Al ser esgrimida por los poderosos, las estrategias de ignorancia mantienen este status quo, el status quo de la clandestinidad del aborto. Al ser esgrimida por los débiles, hacen posible el acceso al aborto clandestino y reclaman la agencia del sujeto reproductivo. Y aquí un apunte final que es bastante importante de hacer, que es resaltar que estas estrategias, cuando son movilizadas por los débiles, tenemos que entenderlas como estrategias de sobrevivencia y en ese sentido no sobrevalorar su potencial de emancipación. Y aquí puedo volver a la cita que les decía de la proveedora de salud y digamos, nos permite entender, creo, por qué ella dice que su estrategia ha sido el silencio y en ese sentido me da rabia decirlo, ¿no? Porque son estrategias que se diseñan en función del paisaje de la clandestinidad que está seteado por las autoridades y por el Estado. Y en ese sentido, el silencio, el secreto, el encubrimiento tienen esta acción simultánea de que las protege y al mismo tiempo las pone en peligro. Y acá es interesante pensar cómo estas estrategias de resistencia de los débiles borran muchas veces estos límites entre lo que, digamos, entre estás resistiendo o estás poniéndote al filo de la vida, ¿no? Y estos desdibujan los límites entre la resistencia y el suicidio. Y al mismo tiempo, al basarse en estas estrategias para poder acceder al aborto, continúan permitiendo que el Estado evada sus responsabilidades y termine asumiendo al aborto como un problema de salud pública. Bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias a ambas por sus ponencias. Ahora pasamos a Pilar Cisaurre para escuchar su comentario. Bueno, muchas gracias. A ver si me puedo poner esto bien. Estoy muy contenta de poder compartir mesa con vosotras, con Sandra Rodríguez y Rocío Zambrana, porque realmente, además de haber escuchado estas fantásticas intervenciones, los textos son maravillosos. La verdad me ha servido muchísimo para mí personalmente. Y para no ocupar demasiado tiempo voy a tratar de resumir, o sea, podríamos hacer probablemente muchísimas intervenciones porque son muy ricos los textos y muy ricas las intervenciones, pero bueno, me voy a centrar como en una serie de elementos básicos.
En primer lugar, comienzo de orden cronológico con Rocío Zambrana, con la profesora Rocío Zambrana. Y me centro primero en el tema de la capacidad de transformación crítica y praxis de la metodología y de la atención epistemológica que se presta en su trabajo. Si bien es cierto que en Marx, ¿no?, tenemos esta crítica a la economía política, mostrando la historicidad de las categorías económicas burguesas, que en última instancia como que, se naturalizan, se tornan invariables, ¿no? ¿Hasta qué punto, sería como la pregunta, resulta efectivamente incidente y transformadora esta crítica de corte historicista de las categorías de la economía burguesa, que creo que en tanto que se naturalizan tornan un cierto sentido común, ¿no? Y esto me parece interesante porque he intentado trabajar también en esta vía y me encuentro como ciertos obstáculos o resistencias. Sí que es cierto que trato de realizar una especie de crítica a la competencia neoliberal, intentando mostrar que realmente no es un elemento invariable, no es ahistórico, no es realmente natural, a través de autores como, por ejemplo, Kropotkin, en uno de los encuentros que tuvimos entre la Complutense y la Católica. Y realmente no sé hasta qué punto podría tener incidencia transformativa esta crítica de mostrar realmente la historicidad de este tipo de conceptos, ¿no? Y además, por otro lado, si esta crítica no tuviese frente a la naturalización cierta incidencia, teniendo en cuenta también la praxis y dando por supuestas, como comentas también en el texto, a través de Smith o Ricardo, estas categorías económicas como reflejo de la vida misma, el tema de la relación social histórica con carácter invariable frente a Marx, ¿no?, esta historicidad de la propiedad privada, la demostración de la historicidad de las categorías económicas. Entonces, si esta crítica no resulta suficientemente transformadora por cierto carácter, a pesar de que esté presente la historicidad, sí que es cierto que ese carácter normativo lo veo impreso de manera bastante constante y lo veo también en mi trabajo, claro, y entonces es como complicado. Entonces, esta crítica frente a este carácter invariable de las categorías de la economía burguesa, ¿a qué debemos atender, ¿no? ¿Cómo desde la praxis o desde estas subjetividades colonizadas incluso se puede luchar contra ello? Por otro lado, el tema de... creo que salió como brevemente en tu exposición, pero sí que le he dado como relevancia a la hora de la lectura del texto, que es el tema de lo socialmente válido y lo objetivo, es decir, este constructivismo social, ¿no? La mayoría, como que hay una especie de carácter utilitarista, constructivista social frente a ciertos espacios de resistencia con otras formas de vida, y cómo se libraría esa lucha por el sentido común, ¿no?, frente a esas categorías naturalizadas, históricas, que se presentan como una especie de sentido común. ¿Cómo libraríamos la lucha desde un constructivismo de resistencia, por así decirlo, ¿no? Y por último, respecto al tema de la venta de la fuerza de trabajo y la enajenación, cuando haces esta diferencia siguiendo, no sé, creo que era Smallwood, la diferencia entre la venta de la fuerza de trabajo realmente libre o libre entre comillas, en realidad yo creo, frente a la esclavitud, que sí que es cierto que la esclavitud me resulta sumamente interesante y muy relevante concebirla como categoría económica para todo esto, ¿no? Pero realmente esta venta de trabajo, o sea, de la fuerza de trabajo es realmente libre si hay una naturalización, como vemos en la metodología y en la epistemología que estamos siguiendo. Esta venta de trabajo es realmente libre si hay una naturalización de estas premisas económicas que limitan el ratio de acción, ¿no? Porque creo que realmente en cuanto no sigues estas premisas naturalizadas, estás como ciertamente al margen y la libertad se debe reconfigurar quizá de otra manera, ¿no? Hasta aquí un poquito la intervención para Rocío. Por otro lado, para la profesora Sandra Rodríguez y bueno, también en ausencia Cordelia Freeman, ¿no? El tema de la ignorancia emancipadora como arma, o sea, me ha resultado muy interesante lo del tema de la ignorancia estratégica,
pero sí que encuentro como todas estas paradojas que respecto a la emancipación es lo que decías tú al final, ¿no? Lo del tema de supervivencia frente a emancipación. Entonces, sí que se hablaba en el tema de la ignorancia estratégica como esta habilidad estructural de explotar lo desconocido, ¿no? En un entorno para obtener más poder o más recursos, bien utilizada por el actor estatal, bien por el actor proveedor o bien por el actor individual. Y bueno, en última instancia, esta serie de grupos que de manera deliberada ocultan cierto conocimiento. Pero en el tema de la ignorancia como resultado de lucha política y cultural, este valor instrumental de la ignorancia, tanto para los que detentan el poder como para los que están en esta contrahegemonía de resistencia, la ignorancia emancipadora, se puede hablar de esta ignorancia emancipadora en estos casos en los que aparentemente se acaba reproduciendo a ojos de la sociedad una forma de vida, un esquema hegemónico. Porque claro, el tema de la supervivencia, ¿cómo superar esa dicotomía, ¿no? Entre supervivencia frente a emancipación? ¿Realmente se puede hablar de una ignorancia emancipadora? Y además, vinculando un poco con el tema de Rocío, ¿qué papel tendría, ¿no?, esta ignorancia dentro de unas coordenadas que naturalizan un determinado ensamblaje vital, ¿no? Un vínculo entre ignorancia y reproducción del sistema, de ideología o de forma de vida dominante. Por otro lado, el tema de la legitimidad estatal me choca bastante, ¿no?, el punto de qué alcance tiene esta ignorancia acerca del aborto. O sea, la caracterización de la ignorancia acerca del aborto siendo un secreto público. Estábamos hablando que era un secreto como a voces, ¿no?, por parte de los proveedores, porque al final tenía ese doble rasero de promover una cierta ignorancia de cara a las autoridades, pero por otro lado, tener una especie de alcance hacia las personas que necesitan este tipo de prácticas. Entonces, ¿hasta qué punto esta ignorancia acerca del aborto, siendo un secreto público, posee legitimidad de cara al Estado? O sea, ¿cómo el Estado puede promover realmente esa legitimidad respecto a sus prácticas de ignorancia proyectada, siendo secreto público este tipo de actividades, ¿no? Y de hecho saqué como un par de citas del escrito, como algunos líderes creen que pueden clamar la neutralidad siendo opacos sobre sus posturas acerca del aborto, o la ignorancia torna activo productivo a través del cual el Estado elude su responsabilidad y la sanción judicial y legal torna una respuesta gubernamental legítima, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esta ignorancia acerca del aborto como secreto público puede dotar o está en condiciones de dotar de cierta legitimidad y de responsabilización? Sí que es cierto que hemos hablado de una serie de estrategias, ¿no?, estatales para promover esta legitimidad, pero bueno, sí se puede desarrollar un poquito más. Y por último, el tema del teatro de la ignorancia y del riesgo sobre los individuos de este tipo de lógicas y entramado. Sí que hemos dicho que el teatro de la ignorancia pues, era una especie de juego cuidadoso de transparencia y opacidad, que construye una especie de camuflaje epistemológico, ¿no?, para las prácticas de control de fertilidad, pero sí que entraña unos riesgos, y esto tiene que ver con el tema de la dicotomía en la paradoja, ¿no? Cierta ansiedad, cierto estrés, incluso sentimientos de vergüenza o de culpa maximizados, ¿no? Sí que es cierto que aparece la figura del acompañante constantemente, ¿no?, pero sí que, por otra parte, en el círculo cotidiano, estos riesgos de abortar, pero aparentemente mantener y sustentar una reproducción de la lógica dominante, ¿qué efectos, qué efectos tiene sobre la salud mental? Y además, eso que has comentado del tema del aprovechamiento de terceras personas por parte de los farmacéuticos, ¿no?, el beneficio económico. Entonces, ¿cómo lidiar con esa dicotomía de la práctica abortiva en un momento determinado que emancipa, pero a la vez produce ciertos perjuicios en el individuo, ¿no? Ya está ahí un poco el comentario. Gracias, Pilar. Ahora pasamos a las respuestas. Bueno, muchísimas gracias, Pilar. A ver, bueno, un poco, ¿verdad?
no sé si te entendí bien, pero corrígeme si no lo hice. En cierta manera, o sea, porque es el lenguaje de constructivismo que no uso. Y no lo uso porque es que esas categorías me confunden. Creo que no sabemos bien, bueno, yo no sé muy bien qué significan. Pero a mí me parece que peca más la dialéctica, o bueno, peca más esta idea normativista, bueno, sí, o sea, constructivista en el sentido kantiano, ¿verdad? Es precisamente lo que me preocupa, no al revés. ¿Te entendí mal? ¿Te entendí bien? Listo. Bueno, sí, o sea, entonces la historicidad precisamente de, de las categorías de análisis para realmente poder construir no solamente, ¿verdad?, un recuento del devenir y las mutaciones del capitalismo, pero también formas dinámicas de intervenir en él, me parecen cruciales. En particularmente, o sea, no es una cuestión o una preocupación metodológica nada más, pero me preocupa por continuamente, ¿verdad?, el hecho de que ciertas nuevas versiones de los compromisos metodológicos terminan regenerando o profundizando la división entre aquellas personas o aquellos, no personas, aquellos acercamientos que hacen un gesto normativo y aquellos o se organizan alrededor de verdad, de los derechos laborales, etcétera, y aquellos que están preocupados por la violencia racial y por las actualizaciones de la economía de la trata y la plantación en diferentes modalidades de terror racial, de despojo, y etcétera. Entonces, yo creo que la preocupación en términos de ¿verdad? De cómo intervenimos, o sea, en términos de la praxis y no solo de la metodología, tiene que ver ahí, que seguimos, siento que se sigue reproduciendo una división entre un marxismo radical o radicalizado por la tradición crítica negra o decolonial o del sur global, el llamado sur global, versus otros lecturas como más de corte liberales, ¿verdad? Desde el norte global, ¿verdad? Que bueno, siendo de esos espacios, pues tienen más audiencia y más agarre y más tracción, pero para mí ofusca no solamente un análisis de cómo opera el capitalismo, sino también formas de intervención que tienen que ver con cómo imaginamos la praxis. No sé si... Sí. Gracias. Gracias, Pilar, por tus comentarios. Y en realidad está para conversar un montón. Y también creo, digamos, a partir de hablar de esto o haber escrito el paper, también uno se da cuenta de las propias limitaciones de su trabajo, ¿no? Y, por ejemplo, para mí era fundamental mencionar lo último, que en relación con lo primero que tú comentabas sobre hasta qué punto estamos hablando de la ignorancia estratégica como una estrategia emancipadora y como subrayar que no hay que sobreestimar la capacidad de resistencia de este tipo del tipo de estrategias que son diseñadas para sobrevivir. Y hay un caso muy paradigmático que ocurrió aquí el 2020 de una chica venezolana que, digamos, justo en el momento de la pandemia y que es bastante claro de cómo se desdibujan estos límites entre la resistencia y el suicidio, ¿no? Esta chica era una migrante venezolana que fue a ser atendida por una emergencia vinculada a un aborto inducido y termina siendo internada, le encuentran COVID, la internan y me parece que hay alguien en el hospital que sugiere que van a iniciar un proceso judicial o van a llamar a la policía y la chica se tira del tercer piso y muere. Y creo, digamos, es un ejemplo bastante estirado, pero que te puede hablar un poco de esta idea de hasta qué punto está resistiendo, hasta qué punto está llevando
a su propia muerte, ¿no? Y hay aquí quizá un punto también que yo quería mencionar en relación a esto, que es que no necesariamente y que también habla de las limitaciones de nuestro trabajo, que tiene que ver con no necesariamente cuando se revela el velo del aborto, no necesariamente la revelación del velo de que, por ejemplo, ciertas clínicas practican abortos va a... más bien, la revelación del velo puede exponerte a otro tipo de peligros, ¿no? Y esto lo tienes en contextos en donde el aborto es legal, donde tienes estos cercos de personas que están hostigando a las mujeres que van a abortar o incluso asesinan a médicos que practican abortos. Y eso me da pie a hablar de que hay algo que falta cuajar, creo, en el trabajo que estamos presentando, que tiene que ver con en el caso del aborto, quien castiga es el Estado o quien castiga es la sociedad. Y que creo que te habla de las limitaciones del análisis en particular que hemos hecho sobre cómo el Estado moviliza la ignorancia, ¿no? Cuando hablábamos de que la ignorancia, al ser movilizada por el Estado, es un recurso de legitimación del Estado, creo que funciona cuando evitas, al mantener esto en la clandestinidad, conocer la magnitud de los efectos en la salud. En tanto no es reconocido oficialmente, el Estado puede librarse de su responsabilidad en hacer algo al respecto. Sin embargo, creo que lo importante también tiene que ver con otra cosa que dije en medio de la ponencia, quizá no lo dije también, pero que es esto de que en realidad en el caso del aborto y seguramente en otros casos más, la eficacia de la ley se da por fuera de la ley, se da por lo que ocurre fuera de la ley, en el sentido de que lo que hace la ley al criminalizar el aborto es construir a la clandestinidad como un escenario en particular. Y hay una investigadora argentina, Naila Bacareza, que habla de la clandestinidad como un espacio a la intemperie. Y esto yo lo he pensado en relación, por ejemplo, a la idea de construcción de estados de excepción, ¿no? En donde la intemperie se vuelve como este espacio que deja a las mujeres a merced de los elementos, ¿no? Todo les puede ocurrir. Cuando una mujer se embaraza, decide interrumpir, cambia su estatus como sujeto político, se desprovee de ciertos derechos e ingresa al espacio de la clandestinidad como otro tipo de sujeto. Y ese otro tipo de sujeto, tú tienes justificado hacerle lo que sea. Y en ese sentido, claro, yo puedo decir, esto es un secreto a voces, todo el mundo sabe que las mujeres abortan, etcétera, pero lo que es legítimo de la acción del Estado es que las castigue de esa manera, las castigue por fuera de la ley. Y en ese sentido sí te diría, hay una opinión mayoritaria de que si bien hay muchas mujeres que abortan y la pasan mal y llegan a los hospitales, etcétera, lo legítimo es eso. Es legítimo que les ocurra eso porque se han portado mal. Y lo último que quería decir es, en relación a lo que decías de esta construcción del teatro de la ignorancia, en el caso de las mujeres, ¿no? Y cómo hacen estos juegos de opacidad, transparencia. Y aquí, ¿y qué efectos tiene si no refuerza más bien estigmas? Y aquí, y también volviendo a la idea anterior sobre quién es el que gobierna, si es el Estado o la sociedad, o qué significa el gobierno del Estado, aquí me venía al recuerdo un testimonio de una amiga que, digamos, clase media, liberal, sin aparentemente el estigma del aborto, sin, digamos, una educación católica, etcétera, no debería cargar con eso. Y ella me hizo este apunte que me parece increíble, que me dijo: yo no tenía vergüenza de haber abortado, pero cuando te lo estoy contando siento una vergüenza y no sé de dónde viene esta vergüenza. No es mía. Y a mí me parecía súper interesante eso porque me hacía pensar en cómo hay ciertos temas en donde el gobierno se da a partir de la modulación de ciertos afectos y gobiernas a partir del afecto, ¿no?
y cómo temas como el aborto están cargados de afectos que son movilizados en la atmósfera, son soltados en la atmósfera y te contagian a pesar de que no sean tuyos. Y obviamente eso tiene toda una serie de efectos porque por esa vergüenza, o sea, podemos hablar del aborto, en realidad por lo general se habla así, de todas las barreras económicas, sociales, para acceder a un servicio de salud, por ejemplo, pero poco se habla de estas barreras afectivas que son las que al final determinan muchas veces que las mujeres no quieran buscar atención médica. Bueno, eso. Muchas gracias a las dos por sus preguntas, por sus respuestas. Ahora tenemos tiempo para escuchar un par de preguntas de parte del público. Si alguien quiere hacer, vamos a escuchar 2 preguntas o 3 y después pasar a las respuestas. Bien, gracias. Guillermo Rochabrún, de Sociología. Respecto a la primera exposición, en mi serie de la filosofía, 20 años antes del Capital, Marx trata el tema de la esclavitud y criticando a Proudhon, quien dice, bueno, el capitalismo tiene un lado bueno, pero un lado malo que es la esclavitud. Y Marx ahí lo que menciona es como no hay lado bueno y lado malo como cosas separables, sino que la esclavitud es indispensable para el capitalismo, así como el trabajo infantil. Estamos 20 años antes del Capital. Y más adelante menciona todos los ítems que luego va a desarrollar en el capítulo de la acumulación originaria. Exactamente los mismos. Yo me he preguntado cómo es que 20 años después Marx repite exactamente los mismos ítems, que son procesos históricos, y que son procesos históricos casi todos ellos contingentes los unos respecto a los otros. Podría existir África y no una población esclavizable. Podría existir América y no haber existido ni oro y plata. Es decir, toda una serie de aspectos que Marx considera fundamentales para eso que llama la verdadera acumulación originaria, vienen a ser fenómenos contingentes y resultarían aparentemente ser fundamentales para la constitución de lo que es orgánico al capitalismo, que es la relación de la fuerza de trabajo libre con el capital. Entonces, yo creo, bueno, ante todo yo pienso que, ante todo, la acumulación originaria no es ninguna explicación orgánica de los orígenes del capitalismo, sino que hay que buscarlos por otros lados. Tienen que ser elementos inherentes a un pasado que viene desde la época greco-romana e inclusive desde la religión judaica y cristiana, por ejemplo, para la constitución de la idea del individuo, el individuo absoluto, el individuo abstracto, que se inspira en ideas que vienen de muchísimo atrás, pero que nunca habían tenido los efectos que tuvieron cuando se viene a generar el fenómeno del capitalismo. Entonces yo creo que hay que distinguir entre lo que es histórico orgánico y lo que es histórico contingente. Y con el tema de la acumulación originaria me parece que es fundamental manejar estas cosas, ¿no? Y con respecto a la segunda exposición, me venía a la mente una idea que es la de las zonas grises y que existe en todo tipo de fenómenos. Así como hay Alfonso Ugarte para abortos, de lo cual me acabo de enterar,
está a zángaro para todo tipo de documentos oficiales falsificados, ¿no? Y todo el mundo debe saber dónde se comercializa droga, dónde hay prostitución clandestina, etcétera, etcétera. Y entonces lo que tenemos son pues arreglos donde hay múltiples complicidades. Y cuando hablamos del Estado, el Estado no es ningún monolito. Para este mismo fenómeno del aborto podemos tener Poder Judicial, Ministerio del Interior, y del otro lado Ministerio de la Mujer, Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera, que no van a ir necesariamente en el mismo lado, ni siquiera al interior del Ministerio de la Mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que pensar que hay un modo de vida real en las prácticas efectivas de distintos actores, y hay una ideología o hay elementos ideológicos que resultan siendo una suerte de velo necesario para todos. ¿Mm? Y con respecto a esto último y esta anécdota de la amiga que sentía remordimientos, sí, claro, pues no me parece nada extraño, porque una cosa son las ideas que uno asume racionalmente y otras cosas son, otra cosa es, digamos, la mentalidad y una suerte de ética o una suerte de protoética que permea la sociedad en su conjunto, ¿no? ¿Le contestamos o estamos coleccionando? Podemos hacer una ronda de preguntas y ahí las respuestas. Thank you very much to the three of you, for those, especially for the two of you, for the fantastic and highly interesting presentation. Sorry for addressing the questions in English. First, a question to Rocio. I very much liked your talk that you were addressing that the colonial Atlantic slave system was a self-perpetuating system, a system of surplus value, production driven by the commodification of labor power in the marketplace, and it proceeds through what you then call the alienation of labor power through coercion. And Marx has not seen this very well. You are saying his primitive accumulation obscures the way in which colonial slavery produces this wealth through exploitation of labor power. And then my question here is, what exactly is being obscured? And you say it obscures the bureaucratic expropriation of labor through violence that had developed over 3 centuries before also American slavery turned to cotton production and so on. And I'm not denying this. My question is, if you are arguing like that, wouldn't you then need to presuppose something like the Marxian ownership of itself or the ownership of the conditions of labor? So if you talk about expropriation of labor power, then you may have to have a notion of property in itself nevertheless, which you actually do not want to have. I completely understood that point of your argumentation. But in a way, I was wondering whether you not have to presuppose it nevertheless. So that's my question to you. I'm very interested in that because I think it's, you made a good point by showing that there is a problem with Marx. Second, my question, it's a very brief one to Sandra. It's a little bit linked to the ownership aspect. I think it's, thank you, first of all, it's highly interesting what you are doing in your
research. My question is do you think there is ownership on your own body? Do you presuppose that idea when you are doing your research? And second, but maybe it's too big a question, we can maybe talk over a lunch. I'm interested in why is it so different in Peru and some other countries in contradistinction, for example, to Argentina and Mexico and so on. So what are the social conditions that have led to make it so strict, the abortion policies? Thank you. Bueno, muchísimas gracias por estas interesantes intervenciones. Aprendí mucho. Rocío, me gustó mucho ese trabajo porque además estaba pensando en que, por ejemplo, Marx también oscurece el trabajo de la mujer con la noción de plusvalía, el trabajo doméstico. Entonces, cómo los conceptos aclaran, pero a la vez también pueden oscurecer el fenómeno. Pero mi pregunta era, no sé si te entendí mal, pero pareciera que, digamos, tanto... hay una relación entre esta forma de capitalismo ligada a la esclavitud que pasa a Europa, pero mi pregunta es sobre qué estructuras capitalistas crea en los países en donde hubo colonización. Digo, esclavitud y colonización, porque pareciera que llegamos al mismo estado capitalista y mi pregunta es si el fenómeno se desarrolló de otra manera. Claro, llegando también a un capitalismo. Y para Sandra, a mí me faltó como claridad en ciertas cosas. Por ejemplo, no entendí si en Perú no hay ninguna ley de aborto. Por ejemplo, hay aborto en 3 causales. Como en Chile no hay aborto por violación. El terapéutico solamente. El terapéutico, ok. Y la otra cosa que me faltó también es quizás un análisis. Me gustó el uso que le das a las epistemologías de la ignorancia, pero me faltó un análisis también más interseccional, porque pareciera que todas entran en esta esfera de la clandestinidad, pero de menos lo que yo sé de México, yo vengo de Ciudad de México, entonces el aborto es legal hace como 20 años, pero por ejemplo cosas que me contaba mi mamá, que la gente de su generación iba con los mismos ginecólogos y pagaba por un aborto y lo hacían pasar en la ley de 3 causales, ¿no? Entonces, claro, siempre para la gente que puede pagarlo ha sido más fácil abortar y menos, digamos, entrar a una clandestinidad peligrosa que para aquellas que no tienen dinero. Gracias. Sí, gracias para los dos. Pero eso es un poquito pregunta para Rocío. ¿Cómo es la relación, en tu opinión, entre la tarea de teoría crítica y el humanismo? ¿Necesitamos humanismo por una base normativa para la crítica? ¿O qué es en tu opinión? Gracias. Gracias por las preguntas. Ahora pasamos a las respuestas para no pasarnos mucho el tiempo. Dale. Bueno, bien rapidito, y también quería plantear una pregunta a la profesora Sandra Rodríguez, bien rapidito. Muchas gracias por esas preguntas. Sobre la idea de... ahora no recuerdo bien, o sea, es una cuestión de modalidad en términos de lo contingente y lo necesario. Y yo creo que Marx aquí continúa, es muy hegeliano en términos de cómo él ve lo contingente y lo necesario. Un evento, o sea, para Marx ontológicamente, incluyendo el capital, es contingente, pero tiene y produce unas lógicas necesarias internas a ellas. Entonces, ciertamente lo que Smallwood quiere hacer, como señalando que la acumulación originaria se ve como, por algunas personas, no todas, se ve como, ¿verdad?, fuera del capital, fuera de la relación del capital, es porque, ¿verdad?, no desarrolla precisamente ese vínculo de que no es solamente que es ya capital, sino que también es
necesario, desarrolla, permite una lógica y unas estructuras que son las necesarias, una cuestión de modalidad lógica. Entonces, pues sí las manejó, y las manejó en relación a Hegel. En otro trabajo, en un libro sobre Hegel que escribí también, que salió en el 2015. Bueno, también sobre la propiedad. Más bien, el argumento de Smallwood es un poco que ya hay un proto-mercado laboral en la trata. Entonces, nuevamente, no es que... Entonces, ya hay una comodificación, una mercantilización de cuerpo y de labor, ¿verdad? Entonces, sí ya hay como una noción de propiedad, ¿verdad?, que es necesaria en ese contexto, ¿verdad? Que no solamente para Smallwood no solo se relega a el ámbito de el trabajador como mercancía, sino, ¿verdad?, fuerza laboral, fuerza de trabajo libre, ¿verdad?, como mercancía, sino que ya el comercio mismo, ¿verdad?, incluso la persona, el cautivo esclavizado mismo, ¿verdad?, no es solamente medios de producción o parte o contado como los medios de producción, sino ya tiene todas las estructuras para ella del mercado laboral. Esa idea de que tiene que haber un flujo constante. O sea, ella quiere, en otras palabras, tratar de hacer otro tipo de reconstrucción marxista dentro del capital, que tiene que ver con cómo es que el mercado, cómo es que se mercantilizan cuerpos, ¿verdad?, a través de una genealogía del mismo mercado laboral, ¿verdad? Y el mercado laboral, o sea, nace ya entonces con los circuitos de la trata, y no hay que esperar, ¿verdad?, a un análisis del trabajo asalariado. Qué buena pregunta, Miriam, sobre la idea de que cómo estas estructuras, ¿verdad?, qué pasa con los países, ¿verdad?, en los contextos coloniales, y no solamente cómo caer de nuevo en que esto es sobre Europa o sobre, ¿verdad?, el norte global, en clave como, por ejemplo, subdesarrollo, etcétera, centro-periferia o lo que sea. Pues pienso que, por ejemplo, y este es el trabajo que estoy haciendo ahora, que el complejo trata-plantación continúa, ¿verdad?, produciendo modalidades, ¿verdad?, en el capitalismo contemporáneo. O sea, que no es, o sea, un análisis marxista de cómo opera, por ejemplo, el neoliberalismo financiarizado en el Caribe, no iría a la fábrica, iría a la plantación, por su estructura de ser un espacio cerrado de la mera extracción, construido en base a un orden racial. Entonces, bueno, precisamente por eso entonces hay que como un poco soltar, aunque es muy necesario, ¿verdad?, pero soltar como la orientación a cuál es el análisis marxista o la cuestión de los derechos laborales, etc. Y Jacob, muchas gracias nuevamente. O sea, no creo que el humanismo, a menos que realmente reconfiguremos lo que eso significa, a la Winter, por ejemplo, a la Silvia Winter, que te va a decir, bueno, el concepto del humano tiene que ver con la capacidad expresiva y narrativa de la especie que ha sido sobre representada como el hombre en el humanismo, que es endémico a la modernidad capitalista colonial. Pero yo creo que los humanismos son liberalismo. Entonces no hay mucho que hacer ahí. Para mí vamos a desmantelar el código racial, las formas, modalidades de violencia racial que son y operan como violencia financiera y como formas de despojo. No son discriminaciones. Entonces,
como que bueno, algún día hablaremos sobre lo humano, pero mientras tanto empezar por ahí me parece complejo. Y para Sandra sí, me interesa mucho, pero podemos también hablar, no sé si tenemos más ocasión ahorita, pero la atención como amé la presentación y me encanta todo lo que hay como en los recovecos de toda tu presentación, hay mucho, muy rica. La relación entre el secreto y la ignorancia, porque algo súper, no sé, viniendo de un espacio colonial donde hay como no una extracción, sino también una colonización epistémica constante y consistente, incluso a través de como un trabajo bien importante de justicia social. A veces pienso que el secreto es lo que debemos afirmar, ¿verdad? Entonces quería saber un poco cómo, o sea, entiendo que el trabajo es para fines de regularizar y, ¿verdad?, cómo hacer accesible el aborto, pero también como, no sé si el aborto solamente cuando lo pensamos en la relación con el Estado es el único bastión, ¿verdad? Porque como Miriam estaba diciendo de un análisis interseccional, como no, me imagino que en Perú también, pero no conozco el caso de Perú, pero hay tantas prácticas de aborto y de ¿verdad?, de tomar control reproductiva a través de prácticas ancestrales que no tienen que ver con el Estado moderno y el acceso o no el acceso de una mujer blanca burguesa o una mujer blanca, ¿verdad?, trabajadora. Nada, quería saber un poco me imagino que lo has pensado. Y como con la paradoja del trabajo que documenta, pero también entonces como que le cuenta un poco el secreto al Estado, ¿verdad? Gracias, muy buenos comentarios. En realidad son sí, varias cosas en las que me han faltado mencionar. Por ejemplo, el apunte de Guillermo sobre el Estado, que no es monolítico, totalmente de acuerdo. Y creo que a veces uno, en aras de economizar el análisis, puede distanciarse de ese tipo de complejidad. Lo mismo con el tema de lo interseccional. Y sí, digamos, en Perú, como en otros países de América Latina, que el aborto sea ilegal y los efectos que eso tiene están racializados, están clasizados. Y de hecho creo que justamente por eso es que esas consecuencias y que las consecuencias más graves sean vividas por mujeres pobres, por mujeres indígenas, etcétera, también influye definitivamente en que continúe siendo ilegal. Y eso respondiendo también un poco al comentario de cuáles son las condiciones sociales que permiten que sea que se mantenga este escenario tan restrictivo en Perú, ¿no? Que creo que tiene que ver con una historia del movimiento social, en realidad, pero definitivamente como esa historia del movimiento social feminista, por ejemplo, en el caso del Perú, logra trazar alianzas con otro tipo de sectores feministas que no necesariamente son blancos o urbanos. Y aquí quisiera reflexionar sobre la pregunta que hiciste sobre si la propiedad del cuerpo, ¿no?, que creo que es justamente la forma en la que el tema del aborto ha sido movilizado por ciertos sectores feministas más afines a un tipo de demandas que se enmarcan más en el liberalismo, y que creo que a veces es una reflexión personal, ¿no?, es bien una hipótesis mía de los últimos tiempos, que no contribuye a articular con otro tipo de movimientos sociales donde pueden haber demandas feministas de otro tipo, pero que competen a mujeres que no son blancas y de clase media. Y de hecho el tema de la propiedad sobre el cuerpo creo que ha sido movilizado como una estrategia política o para participar en cierto tipo de debate público que note y para intentar
tener como el upper hand del debate público versus los conservadores, pero que a la larga yo creo que tiene bastantes desventajas, porque empíricamente no cuadra. Es decir, cuando trabajas el tema del aborto desde la investigación, no cuadra la experiencia de las mujeres al abortar con el discurso de que el cuerpo es una propiedad, y más bien lo que está al centro, lo que yo he observado que está al centro de la experiencia de las mujeres es un mundo de relaciones, ¿no? Y bueno, no sé, creo que al final la propiedad también tiene que ver un montón con vínculos y relaciones, pero lo que está al centro de la decisión de interrumpir un embarazo no es tanto la propiedad del cuerpo, sino lo que este evento implica en mi mundo de relaciones y vínculos. Y en ese sentido creo que el discurso feminista convencional no logra captar esa complejidad, y creo que eso es una pérdida. Personalmente lo veo así. Y lo último del secreto, también, sí, también de acuerdo. Y de hecho, a partir de este trabajo, hay cosas que, por ejemplo, yo he mencionado acá que no están en el paper, precisamente por la idea de proteger a los grupos, sobre todo a las proveedoras. Y, digamos, hay cosas que creo que yo elijo decir en ciertos espacios porque creo que son espacios contenidos y que no exponen a las activistas. Pero más allá, la reflexión sobre el secreto es algo en lo que he pensado un montón, y en otro proyecto que tenemos recientemente para hablar sobre aborto, que estuvimos haciendo un corto documental, y reflexionando sobre, digamos, creo que se presupone, hay aquí se presupone muy fácilmente una teoría de cambio social que hace equivaler el silencio a la opresión y el dar voz a, o el hablar, o el desvelar a la liberación. Y creo que es una teoría del cambio social que está equivocada, y creo que parte de las reflexiones de este trabajo también tienen que ver con eso, digamos, con cómo el secreto es más bien lo que ha hecho posible la ampliación del acceso, y que no necesariamente que se sepa formalmente va a contribuir a un mejor escenario, digamos, ¿no? Y en ese sentido también, como es como problemático asumir, creo, en los movimientos feministas últimos en América Latina, que porque hay más testimonio o más voz pública sobre el aborto, eso equivale o va a afianzar va a hacer que el escenario político cambie. Pero es una duda, en realidad, no es algo que lo tenga muy claro.